Se habla mucho del cuerpo que envejece, de las arrugas que aparecen y de las fuerzas que se desvanecen. Sin embargo, casi nadie se atreve a reconocer lo que le sucede al alma cuando llegamos a la vejez. Existe un silencio social al respecto, como si fuera un tabú admitir que dentro de cada anciano habita un alma que no envejece, que no pierde su vitalidad ni se acomoda pasivamente al paso del tiempo. En esta etapa de la vida, el alma comienza un proceso de desprendimiento de la prisión más peligrosa que existe, la prisión de las ideas prestadas. Lo que nos mantiene dormidos durante décadas no es la falta de fuerza, de salud o de tiempo, sino el exceso de mentiras aceptadas como verdades. Es en la vejez, cuando ya no queda energía para sostener personajes ni excusas, que la verdad empieza a abrirse paso como una grieta que nadie puede detener. El concepto perturbador que Elena Blavatsky, una figura clave del esoterismo y la teosofía, exploraba era que el alma comienza a desprogramarse en la vejez. ¿Qué significa esto? Significa que todo aquello que parecía inamovible, las creencias, los hábitos, los miedos, los deseos, los roles familiares, los dogmas y la fe ciega en el mundo material empieza a perder su fuerza. Este derrumbe no es un proceso que se razona, sino que se siente, se cae y se desmorona. Muchos ancianos no entienden por qué de pronto dejan de importarles las cosas que antes los obsesionaban, porque ya no pueden sostener ciertas relaciones o porque sienten un rechazo visceral por las rutinas que antes defendían con pasión. Esto sucede porque el alma deja de cooperar con la máscara que ha llevado toda la vida. Por primera vez, después de años atrapada en un molde que nunca fue suyo, el alma empieza a respirar libremente. La visión teosófica de Blavatsky no concebía al alma como un ser puro y etéreo que flota en paz eterna, sino como una chispa de conciencia que viaja, aprende, se equivoca y carga peso. Aunque antigua, no es sabia por sí misma, sino que la sabiduría se alcanza a través de la integración de las experiencias. Y esa integración ocurre, sobre todo, en la etapa final de cada vida. En la vejez, el alma ya no puede escapar ni esconderse. No puede proyectarse en los hijos, ni refugiarse en el trabajo, ni distraerse con metas externas. Lo único que queda es ella misma. Y cuando esto sucede, lo que a menudo se encuentra no es paz, sino una deuda emocional y espiritual, no con el mundo, sino consigo misma. Blavatsky afirmaba que el alma al final de una vida se enfrenta con su archivo completo, no con lo que el cerebro recuerda, sino con lo que la conciencia registró. Esto incluye todo: las palabras que no se dijeron, las traiciones internas, las oportunidades ignoradas, los pequeños actos de coraje, los grandes momentos de amor verdadero e incluso los silencios que salvaron vidas. Todo está ahí y empieza a surgir en forma de visiones, de nostalgia sin sentido y de memorias que no se sabe si son propias o heredadas. Es el alma revisando su material antes de cruzar el umbral. Esta revisión no es pasiva, es una alquimia. Cada recuerdo no sanado se convierte en una carga, y cada recuerdo honesto se transforma en luz. Muchos ancianos están viviendo una batalla espiritual silenciosa, lidiando con una fuerza invisible que los empuja a rendirse y otra que los llama a despertar. Tienen noches interminables en las que sienten que hay algo que deben entender, pero no logran poner en palabras. A veces, lloran sin motivo aparente o se enojan sin razón. Blavatsky sostenía que esto no es pérdida de lucidez, sino un exceso de energía contenida, es el alma rompiendo el caparazón. Cuando la muerte se acerca, no lo hace primero al cuerpo, sino al ego, haciéndolo crujir desde adentro. Percepciones amplificadas y la misión final del alma. Blavatsky dejó claro que los ancianos sienten presencias, y esto no es imaginación ni deterioro, sino sensibilidad ampliada. Algunos perciben a seres queridos que ya fallecieron, otros escuchan voces internas que no son alucinaciones, y otros notan cambios en la energía de una habitación, tensiones en el ambiente o peligros que aún no se manifiestan. Estas percepciones son señales, los primeros ecos de planos más sutiles que se activan cuando la densidad del cuerpo cede. El alma, como decía Blavatsky, nunca estuvo sola, solo que el ruido del mundo le impedía oír las otras voces. Y en la vejez, finalmente se hace el silencio necesario para escucharlas. También hay una urgencia por enseñar, por compartir, por transmitir algo que no pueden explicar del todo. A veces lo hacen contando historias, a veces solo con la mirada o con frases que, aunque simples, cargan una vibración distinta. Esta urgencia no es vanidad,
Es una misión, porque el alma sabe que si no comparte lo que aprendió, una parte de su viaje queda incompleta. Este mensaje no siempre es para todos, a veces es para una sola persona, pero esa persona puede cambiarlo todo. Por eso, cuando un anciano decide hablar, debemos escucharlo con atención, no por respeto, sino por sabiduría, porque su alma está dando el último giro de su rueda, y ese giro libera luz para quien sepa recibirla. Dolor del alma y la reconexión con el propósito original. En la vejez, puede aparecer un dolor que no es físico ni emocional, sino un dolor del alma que sabe que algo esencial quedó sin hacerse. Este dolor no se calma con medicamentos ni desaparece con compañía. Es un fuego lento, una punzada silenciosa que surge justo cuando todo lo demás parece apagarse. Sin embargo, aunque duela, ese fuego puede ser la entrada a una verdad olvidada. A veces el alma necesita romperse para recordar quién es. Cuando ese recuerdo llega, no es agradable ni poético, es una sacudida, una caída de máscaras, un desmoronamiento interno que permite que finalmente aparezca lo real. El alma a veces empieza a hablar cuando todo alrededor se calla, no con palabras fuertes, sino con impulsos suaves, casi imperceptibles. Como el deseo repentino de volver a mirar una fotografía antigua, de caminar por un lugar olvidado o de decir algo que se guardó durante 40 años. Para Blavatsky, estos no eran caprichos de la memoria, sino instrucciones internas, mensajes cifrados. Eran los primeros movimientos del alma recordando lo que vino a hacer antes de irse. Porque no importa cuántas veces haya reencarnado un alma, siempre hay algo que solo puede cumplirse en una vida concreta, con un cuerpo específico y con las heridas y vínculos exactos de esa existencia. La purga final y la preparación para la migración. En los últimos años, el alma lo sabe, lo siente y lo busca, y este proceso no siempre es bonito. Hay ancianos que empiezan a comportarse de manera extraña, a decir cosas que su familia no comprende, a hablar con personas que nadie más ve o a revivir episodios que parecían enterrados. Blavatsky advertía que cuando el alma abre sus capas más profundas, no lo hace de forma ordenada, lo hace como una purga. Sale lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo negado. Si no se comprende, puede parecer locura, pero en realidad es la conciencia limpiándose a sí misma. No lo hace para agradar a nadie ni para dejar un legado perfecto, sino porque necesita estar ligera antes del salto final. Hay almas que se preparan con años de antelación, soltando cosas sin explicación, objetos, rutinas, relaciones. Algunos llaman a esto desapego, pero para Blavatsky era mucho más profundo, era el alma empezando su migración. El alma, según ella, comienza a irse antes de que el cuerpo muera, no porque huya, sino porque necesita cruzar poco a poco los planos que separan esta dimensión de la siguiente. Cada plano que atraviesa exige dejar algo atrás, apegos emocionales, identidades, dolores que ya no tienen lugar en la siguiente etapa. Por eso, cuando un anciano parece irse por momentos, con la mirada perdida y pausas largas, no siempre está desconectado, a veces está simplemente entre mundos, con un pie aquí y el otro más allá. Cierre de ciclos y el balance final del alma. En esta etapa de la vida, el alma también realiza ajustes espirituales. Revisa asuntos que no se resolvieron e intenta cerrar esos hilos sueltos. Blavatsky lo llamó reordenamiento interno, que a menudo se manifiesta en acciones inesperadas. Un reencuentro que parecía improbable, una carta que se escribe sin motivo aparente, un silencio que no duele, sino que calma. El alma está haciendo balance, no con la lógica del juicio, sino con la lógica del alma, vibración, verdad, equilibrio. No hay necesidad de tener la razón ni de ganar discusiones. Solo importa cerrar lo que quedó abierto, porque el alma que parte se lleva todo lo que no se terminó, y lo que se lleva, se repite en el próximo ciclo. Este proceso no sigue un solo camino. En algunos ancianos se activa a través del cuerpo, con enfermedades que no responden a tratamientos o síntomas sin causa aparente. Para Blavatsky, el cuerpo es el altavoz del alma cuando nadie la escucha. Si el alma necesita ser atendida, usará todos los medios disponibles. Otros lo viven en el plano emocional, con irritabilidad repentina, una tristeza sin motivo o una sensibilidad extrema. No es que estén más débiles, sino que están más abiertos y expuestos, más cerca de la verdad. Aunque sea incómodo, es profundamente real, porque solo el alma que se abre puede transformarse.
la rendición final y la oportunidad de elegir. Hay un momento, que no siempre llega, pero que cuando lo hace es inconfundible, en el que el alma empieza a ver su propia historia desde arriba, como si ya no estuviera dentro del personaje, sino observándolo. Es cuando el anciano deja de defender su versión, ya no necesita justificar sus errores ni pelear por tener la razón. Simplemente se rinde ante lo que fue, y esa rendición no es una derrota, es un despertar. En ese instante, el alma entiende que todo tuvo un sentido, incluso lo que dolió y lo que nunca se explicó. Esta comprensión, si se alcanza, vale más que toda una vida de logros. Sin embargo, no todo el mundo llega ahí. Algunos se resisten hasta el último aliento. Blavatsky insistía en que el alma tiene libre albedrío incluso al borde de la muerte. Puede abrirse o cerrarse, puede liberarse o quedarse atrapada en lo no resuelto. Por eso no hay dos muertes iguales, porque no hay dos almas que atraviesen el mismo camino. Y lo que nadie quiere ver es que el alma que se va sin haber hecho este trabajo, vuelve a empezar. El ciclo no se rompe con la muerte, se rompe con la conciencia, y la conciencia solo llega cuando uno deja de huir de lo que lleva dentro. La transmutación final, el acto de morir conscientemente. En sus escritos más secretos, Blavatsky hablaba del tránsito, un espacio intermedio donde el alma se encuentra con sus propias creaciones, no físicas, sino vibracionales. Todo lo que fue alimentado en vida, amor, odio, compasión, rencor, sabiduría, mentira, se manifiesta como realidad en ese tránsito, no como castigo, sino como reflejo. El alma lo ve y lo siente todo, se reconoce o se desconoce, y ahí comienza el siguiente viaje. Por eso, el mayor regalo que uno puede darse en la vejez es la claridad, porque una sola comprensión profunda puede liberar cadenas que llevaban siglos atadas. Esa claridad a veces llega con un susurro, una mirada al pasado, una conversación final o un perdón tardío. Lo importante es que cuando aparece, el alma se aligera y empieza a brillar, no para los demás, sino para ella misma. Y eso, aunque nadie lo vea, es lo más parecido a la libertad que se puede experimentar en esta vida. El alma de un anciano, cuando despierta, no necesita demostrar nada, solo necesita ser. Y en ese ser hay una fuerza más poderosa que cualquier juventud. Una fuerza callada, sutil, pero invencible, la fuerza de quien ya cruzó demasiados infiernos como para temerle a la verdad.